Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque tú nos has introducido en la Iglesia por el bautismo. Te alabamos y te bendecimos porque nos has hecho hijos de Dios. Te alabamos y te bendecimos porque no te merecemos, pero tú has tenido misericordia con nosotros. Te pedimos que siempre podamos alabarte y bendecirte, podamos comportarnos como hijos de Dios en tu presencia, con nuestras palabras y con nuestras obras. Ten misericordia de nosotros, ponnos siempre buenas amistades, buenos hermanos que nos ayuden a crecer en santidad y líbranos de toda maldad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estamos en el punto 352. Aquí aparecen 18 reglas para sentir con la Iglesia, para estar en comunión con la Iglesia. Hemos de pensar que en el siglo XVI se produjo un gran cisma, que fue con Martín Lutero, también con otros, también con Calvino, Zwinglio y otros, y también el rey Enrique VIII. Bien, entonces se le llamó la Reforma Protestante, Y a San Ignacio de Loyola pues se le llama el gran contrarreformador, es decir, el que verdaderamente pues defendió a la Iglesia, y también si habían abusos, también San Ignacio denunció los abusos con todo lo que fue la expansión de la Compañía de Jesús. Bien, pues vamos a ver estas reglas. Dice en el punto 352 del libro de los ejercicios espirituales escritos por San Ignacio de Loyola. Para el sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia militante. La Iglesia está en 3 sitios. En la tierra se llama Iglesia militante porque luchamos contra el mundo, contra el demonio y la carne. Está en el purgatorio, pues está purificando. La Iglesia purgante son hermanos nuestros. Nosotros debemos rezar por ellos, hacer penitencias, dar limosnas. Es decir, todas las obras buenas las podemos ofrecer para que salgan cuanto antes del purgatorio. Y también está la Iglesia triunfante, que ya ha llegado al cielo, ha triunfado, ya han llegado a la perfección, no pueden cometer pecado y nos pueden ayudar a nosotros. Ahí están los ángeles y los santos. Bien, pero aquí habla para los que estamos en la Iglesia militante, para que se observen las reglas siguientes. Están escritas un poco en contra pues, de la desobediencia y de todo lo que fue el alboroto o el caos que se produjo en esa enfrentación y guerras que hubieron, ¿no?, entre católicos y protestantes, ¿no? Fue terrible. Primera regla, 353. Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo preparado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Es decir, si uno lleva con una mentalidad de empezar a criticar de por qué hace esto el obispo o el papa o tal, ya estamos perdidos. Es decir, nosotros debemos imitar a Jesucristo, que fue obediente incluso a normas que él iba a cambiar, a las leyes que mandaba la ley mosaica. Fue al templo cuando las fiestas, lo presentaron también, sus padres lo llevaron a la circuncisión, bueno, todo, tanto de pequeño como de mayor, ¿no? Entonces, aparte que eso sería un acto de amor. En cambio, si yo estoy ya juzgándolo todo, lo que pasa es que si una cosa no la entiendo, puedo preguntar, ¿por qué la Iglesia hace esto? ¿Por qué la Iglesia dice esto? Bueno, y ahí se te dan unas razones, ¿no? Te podrán gustar más o menos, ¿no? Pero la Iglesia es tu madre, es madre y maestra. Si uno tiene un maestro y no se deja enseñar, pues entonces ¿para qué tiene un maestro? Si tiene un maestro de inglés y le va diciendo, así son los verbos, y dice, no, así no son,
Entonces, vamos para atrás, ¿no? Segunda regla, 354. Alabar la confesión con sacerdote al recibir el Santísimo Sacramento una vez al año y mucho más cada mes, y con mucho mejor de 8 en 8 días con las condiciones requeridas y debidas. Bueno, aquí son varios temas. Por supuesto, Lutero se carga casi todos los sacramentos. Tiene el bautismo, en lo que es en la Eucaristía, bueno, se hace pues como una representación de la última cena, pero no se cree en la presencia de Cristo después de la misa, cuando se guarda el sagrario. Y ya en los primeros años del cristianismo se guardaba la Eucaristía para llevar a los presos, a los que estaban a lo mejor a punto de ir a los leones, a los enfermos, es decir, que ya se mantenía y se va con respeto. Y hay un mártir, un niño, según cuenta la tradición, el Papa Urbano, si no recuerdo mal, pues tenía que llevar la comunión a unos presos, a unos enfermos, y entonces estaban pues los soldados y perseguían a los cristianos, y entonces este niño Tarsicio se ofreció al Papa para llevar la comunión, ¿no? Y entonces pues le llevaron pues una cajita, un portaviáticos, ¿no? Y entonces la guardaba en el pecho, y entonces cuando pasó con un sitio que había una guardia romana, pues él se tapó así y le dijo: ¿qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Nada, nada, nada. Bueno, el caso que le intentaron quitar pues la pixis esa, el portaviático, esa cajita con el Santísimo, y entonces él pues forzaba y no quería, claro, por supuesto, y no, si le golpearon y tal, era un niño, porque pensaban, si es un niño pues no sospecharán, ¿no? Y entonces pues bueno, el caso que por lo que sea pues sospecharon y le dieron de golpes, pero pudo salvar el Santísimo Sacramento y volver al Papa Urbano, y después parece ser que murió de los golpes. Entonces San Tarsicio, que es el patrono de los monaguillos o acólitos, aquí se dice acólitos, en España se llama monaguillos. Bueno, bien, pues entonces alabar la confesión en el sacerdote, cómo se ha metido pues esta alergia al confesionario, ¿no? Y tantas razones para no confesarse, y yo me confieso directamente con Dios, y ¿por qué me tengo que confesar con un hombre que a lo mejor es más pecador que yo? Siempre razones, pero claro, todas proceden del diablo, porque en el sentido, si es un sacramento, si lo ha recibido Jesucristo, si ahí te va a perdonar Cristo, si vas a tener un encuentro con Él, si vas a tener más gracia de Dios, no sé, todos son beneficios y nada pérdida. Oye, que te humillas un poco, bueno, pues mira la cruz, oye, te humillas así para la confesión igual que aquí. ¿Te han clavado algún clavo cuando te confiesas? Me parece que no, a mí no. Entonces, bueno, pues además vas a arrepentir de tus pecados, vas de penitente. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que te van a poner una medalla de oro? Te confiesas y te dan una medalla de oro, ¿no? Es decir, te perdonan los pecados, que es más, pero no te van a alabar, tampoco generalmente te van a acusar, a meterte una bronca, a retar, ¿no? Sentido. Bien, entonces todo esto se lo carga Lutero, claro, que era un monje agustino, era sacerdote católico, que después se casó con una monja. Bien, y también alabar el recibir el Santísimo Sacramento pues una vez al año. Entonces había a veces posturas rigoristas de no soy digno de comulgar y tal. Pero eso es lo mínimo de lo mínimo, porque después dice San Ignacio, y mucho mejor de 8 en 8 días, es que antes no se podía comulgar todos los días. O había gente que se hacía de la tercera orden franciscana, que es una orden de laicos, tenían privilegio de comulgar más. O hemos visto ahora cómo la madre de Teresita de los Andes, Santa Teresita de los Andes, se hace de la tercera orden carmelitana. Lo que pasa es que ya en el siglo XX, principios, ahí ya se podía comulgar pues todos los días, en ese sentido. Pero en el siglo XVI, a veces si eras religioso o religiosa, a lo mejor tenías algunos privilegios, pero no todos los días. Bien. Dice, con las condiciones requeridas y debidas, pues claro, en gracia de Dios. Y también, en este caso, con el ayuno eucarístico, una hora antes de recibir la comunión.
Pero hasta hace poco, cuando comulgaba Teresita de los Andes, eran 3 horas. Y no sé si ya en aquel tiempo era desde las 12 de la noche. Lo que pasa es que las misas, solamente antes del Vaticano II, se celebraban solo por las mañanas, excepto el Jueves Santo, que era por las tardes. Y hemos leído que cuando iban al convento, iban a coger el tren y escucharon misa a las 5 de la mañana en Santiago de Chile. Eso lo han dicho en la vida de Santa Teresita, que estamos escuchando. Bueno, había misas muy temprano. Y también gente iba a misa y después iba a trabajar al campo, o a las ovejas, o lo que fuera, ¿no? Y así habían pues muchos católicos piadosos, ¿no? Porque no había misas por la tarde, ¿no? Y eran muy temprano, ¿no? Bien, pues el cura de Ars, pues no sé si esta anécdota, que un día se levantó y dijo: uy, la taberna está abierta a las 6 de la mañana. Digo, pues yo tengo que abrir la iglesia a las 5:30, así, y al confesionario, claro. Y la iglesia lo primero, una cosa así. Así piensan los santos, ¿no? Así piensan los santos. Tercera regla: alabar el oír misa a menudo, es decir, apreciar, no criticar. Este es un cartucho, este es una beata, este, yo qué sé, un mea pilas, yo qué sé, tantas cosas que dicen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, si uno verdaderamente empieza a llevar una vida fervorosa, siempre habrá gente que le criticarán, a veces en la propia familia, a veces en la propia familia, y te dicen esta frase, a ver si la han escuchado eso: primero la obligación y después la devoción. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuál es la primera obligación de un bautizado o de una persona? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es verdad, claro, si tú tienes un contrato laboral en una empresa, claro, no vas a ir a dejar la máquina, que estás trabajando en una máquina, y irte a la misa, no. Pero, es decir, después cuando acabes el trabajo, o antes de ir a trabajar, pues mira a ver si hay alguna misa, y si vas a misa diariamente, pues estupendo. Así han hecho casi todos los santos laicos, han ido a misa todos los días, ¿eh? Y bueno, quien busca encuentra, yo conozco, me dan un ejemplo tremendo cada día en la parroquia donde me bautizaron, que también Narcís vivía en ese barrio, Santa Eulalia de Vila Piscina. Pues allí hay misa a las 8 de la mañana. Pues hay un padre de familia allí, que lo conozco yo de joven, sí, que ahora tiene mi edad, que ya tiene hijos. Pues bueno, él a las 7:30 su meditación, ahí todos los días, de lunes a sábado, su meditación, y a las 8 la misa, y a las 8:30 se va al trabajo, se va al trabajo. Bien, bueno, pues el oír la Santa Misa a menudo. Asimismo, alabar los cantos. Pues claro, si los cantos de la iglesia me gustarán más o menos, pero alabémoslo. Los salmos, hombre, si ya no alaban los salmos, están inspirados por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, entonces es que ya, pues apaga y vámonos. Sí, es la palabra de Dios. El Salmo es el único libro de oraciones de la Biblia. Y el rosario está copiado de los salmos, en el sentido, en Santo Domingo y otros predicadores y sacerdotes, pues fueron pensando en la gente. Estamos hablando, si no recuerdo mal, Santo Domingo del siglo XII. Entonces, estamos pensando de que mucha gente no sabía leer, y aparte se recitaban en latín, ni sabía leer ni sabían latín. Entonces, yo, bueno, ¿y qué, esta gente cómo tiene que orar? Pues mira, y antes los monjes rezaban todo el breviario, los 150 salmos cada día. Después se hizo breve, entonces pues se llama breviario. Ahí viene la palabra breviario, pero los papas lo han ido haciendo más breve, ¿no? Bueno, entonces dijo Santo Domingo, otros, ¿no? Se le atribuye a Santo Domingo, a veces otros lo atribuyen a otros sacerdotes, lo que sea. Bueno, pues entonces dijo, bueno, pues que la gente se sabe el Ave María, el Padre Nuestro de memoria, y el Gloria eso lo sabe, ¿no? Bueno, lo puede rezar o en castellano, en la lengua romance. Romances son las lenguas que proceden del latín. El portugués, el francés, el catalán, el español, el italiano. También creo que el rumano también procede del latín. Entonces, son lenguas que se llaman romances. Bueno, que estas surgieron más o menos en el siglo XI. Bueno, pues en latín, que es fácil aprendérselo, un Padre Nuestro de María y Gloria, bueno, pues eso lo podían aprender, aunque les costara un poco. Bueno, pues entonces, 150 Ave Marías por cada Ave María por un salmo. Y como
se reza en la liturgia el Padre Nuestro, pues antes de cada 10 Ave Marías un Padre Nuestro. Y como al final de los salmos se reza un Gloria, pues cada 10 Ave Marías un Gloria. Entonces el esquema está más o menos copiado de los salmos, y eso era el rosario. Eran 3 partes, ahora Juan Pablo II puso 4, misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios pues gloriosos. También ahí se ha inspirado Gaudí en hacer la Sagrada Familia. Entonces son una fachada, los misterios gozosos, por eso se llama fachada de la Sagrada Familia. Y como él solamente construyó esa fachada, pues se llama el templo Sagrada Familia. Pues la fachada que construyó nada más un 15%, porque la obra es inmensa, no tenía años para construirla. Aparte que lo atropelló un tranvía y murió pronto, ¿no? Tampoco murió muy joven, pero podía haber construido más. Después tienes la fachada de la Pasión, misterios dolorosos, que ya está hecha, y falta la de los gloriosos. Pero bueno, están haciendo las torres, y bueno, entonces se inspiró también en eso, ¿no? Bueno, pues alabar los salmos, hombre, si yo creo que está inspirado por Dios esas oraciones, ¿cómo no los voy a alabar? Entonces ya es que ya no soy creyente ni católico ni nada. Alabar las largas oraciones en la iglesia, ¿no? Es que la misa se me hace muy larga. San Francisco de Sales dice, si la misa se te hace larga, es que tu devoción es corta. Y es verdad. A mí se me hacían largas las misas, ¿eh? Yo estaba de pequeño y decía, a ver cuándo dan la paz. Y decía, cuando dan la paz ya se está acabando. Cuando dan la paz se está acabando. Eso es lo que pensaba yo cuando iba a misa de pequeño. Las oraciones largas, bueno, pues también eso depende del amor, ¿no? Es decir, si uno, pues, yo que sé, está enamorado del fútbol, pues le gustaría que el partido durara más. Y si una película te está gustando, pues también lo mismo. Y así, es decir, lo que a uno le gusta, y si le gusta estar con un amigo y tienes que estar 2 horas porque se tiene que ir, pues te gustaría estar más horas. O un enamorado con una enamorada, ¿no? Pues así, depende del amor. Entonces, si la misa te parece larga, tu devoción es corta. La devoción es ese amor, esa entrega al Señor, ¿no? Bien. Largas oraciones en la iglesia y fuera de la iglesia. Bueno, pues a veces un Vía Crucis, un rosario, pues tantas oraciones que están recomendadas por la iglesia, ¿no? También los oficios divinos celebrados en el tiempo establecido, pues también lo mismo, pues la Navidad, la Cuaresma, bueno, todos los oficios, las misas, también liturgia de la palabra, hay muchos oficios divinos, por supuesto la liturgia de las horas. Bien. Y toques de oración a una hora fija. ¿Qué es esto de los toques de oración? Estamos hablando del siglo XVI, escrito. Pues es que había una costumbre muy buena que si vais, por ejemplo, España tiene unas iglesias, Toledo tiene unas iglesias impresionantes, con unos campanarios altísimos. Entonces, a las 12, pues el sacristán o el monaguillo tocaba las campanas, pom, pom, y se oía por todos los campos. Había menos ruido, ahora no habían camiones ni eso. Entonces estaba la gente en la vendimia o estaba con el ganado, entonces se paraba y se rezaba el Ángelus. Hay algún cuadro de un pintor francés que se ven, está el campanario al fondo y está rezando un matrimonio que están trabajando en el campo, están rezando el Ángelus. Son toques de oración. Toques de oración. Ahora con el ruido y tal, en ese sentido, pues, y aparte pueblos muy grandes o en una ciudad, pues imposible. Aparte de una ciudad ya hay iglesias que apenas tienen campanario o no lo utilizan. Bien, son toques de oración. A horas fijas, el Ángelus a las 12, generalmente, ¿no? Por eso el Papa tiene la costumbre de sale allí, desde un balcón de allí del Vaticano, y reza el Ángelus. Alabar todas las horas canónicas. Bueno, ¿cuáles son las horas canónicas? Pues la liturgia de las horas. Antes la liturgia de las horas era para los consagrados, y aparte era en latín. Pero el Vaticano II, pues como la misa, ha querido que la liturgia se pueda celebrar en la lengua vernácula. Entonces, es decir, en la lengua del pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya las misas generalmente se celebran en castellano, en francés, depende del sitio donde uno esté, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un enriquecimiento. También se pueden celebrar en latín. Ahora, hay que celebrarlas bien, no como
hay un circo, un jolgorio, no sino con devoción, porque es una cosa santa, sagrada, lo más santo que hay en la tierra. Bueno, las horas canónicas. Por la mañana, los laudes, alabanza al Señor. Laudes significa alabanza. Después, a la tarde, las vísperas. Víspera tiene dos significados. Puede significar pues tarde o el día anterior. El día anterior, la víspera de... bueno, en español a lo mejor no tanto, pero en catalán véspera también es la tarde, ¿no? Bueno, entonces, y entre laudes y vísperas hay horas intermedias. La primera hora, que tienen un nombre romano, se llama tercia, que corresponde a las 9 de la mañana. No significa que se tenga que rezar a las 9 en punto, sino a partir de las 9 sería. La segunda se llama sexta, que es las 12. Si es 3 más 3, 6, ¿no? Sexta, ¿no? Aunque no coincide con nuestros números, es 12, ¿no? Es el mediodía. Y la otra, intermedia, se llama nona, que es las 3 de la tarde, en ese sentido. Entonces, nona es 9, entonces 3, 6, 9, podríamos decir, pero en nuestro horario sería 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Y después tenemos, cuando se acaba el día, completas. Es una hora que se reza antes de dormir, que es cuando completa el día, de ahí viene la palabra completas. Y después hay otra hora, cuando decimos hora no son 60 minutos, sino son rezos cortos. Es la más larga, que es oficio de lectura. Es una hora nocturna, pero los laicos y los sacerdotes diocesanos pues la podemos rezar a cualquier hora. Los monjes es por la noche, se levantan y la rezan por la noche. También hay una hora que ha desaparecido en la liturgia normal, pero los monjes la tienen, maitines, antes de laudes. Bien, bueno, pues estos serían las horas canónicas. Canónicas, canon significa regla, que lo ha establecido la Iglesia. Y son liturgia de las horas para santificar el día. Entonces, bueno, pues eso es maravilloso porque ahora pues tenemos un acceso y ahora de 15 años para aquí, y a lo mejor menos, pues ha pasado una cosa buenísima, que tú tienes tu móvil, tu celular, y ahí tienes aplicaciones que tienes todas las horas, no tienes que mover cintas, porque antes los libros son un poco complicados, y eran 4 tomos, total 8.000 páginas, y bueno, aparte de que costaba bastante dinero, pues era un lío según cómo aprenderlo. Ya en el seminario el primer mes tienes que ahí sudar un poco para aprender cómo funciona el libro, ¿no? Bueno, pues entonces, ahora no, ahora tienes tu aplicación, tocas, y hay una aplicación que es la que recomendamos nosotros en la pequeña escuela de evangelización María la Esclava del Señor, que es ePrex, E-P-R-E-X, ePrex, porque te queda grabado y aunque no tengas cobertura, estás en una montaña, estás en el metro, donde sea, no hay cobertura, está grabado todo, toda la liturgia de las horas, ePrex. Bueno, y además cada vez la vamos perfeccionando y bueno, pues eso es una ventaja de la tecnología, que hay que dar gracias a Dios, ¿no? Bien, entonces esa sería la tercera regla, ¿no? Sabiendo que la liturgia de las horas es acción de Jesucristo, liturgia, es pues el oficio de Cristo sacerdote, ¿no? La liturgia es la actuación, la acción de Cristo sacerdote, que coge la voz de la Iglesia, coge tu voz para alabar al Padre, ¿eh? Bueno, pues después de la misa y los sacramentos es lo más importante que tiene la Iglesia, la liturgia de las horas canónicas. Bien, cuarta regla, 356. Alabar mucho el estado religioso, la virginidad, la continencia, y no alabar tanto el matrimonio como estas cosas. Bueno, aquí parece un poco que está despreciando el matrimonio. Lo que sí que es verdad que dice la Iglesia, que objetivamente, lo que es la consagración, lo que es la continencia, la virginidad consagrada, es más perfecto que el matrimonio. Esto lo dice la palabra de Dios. El casado se dedica a Dios y a su esposo, a su esposa, y anda dividido, eso lo dice la palabra de Dios. En cambio, el que es, digamos, consagrado, solamente se dedica a Dios, ¿no? Pero eso es objetivamente, pero subjetivamente no es así.
Subjetivamente, si a mí Dios me llama a casarme, y yo no, pero bueno, como es más perfecto consagrarme, me meto al seminario y me hago sacerdote. Muy mal, voy contra la voluntad de Dios. Porque subjetivamente a mí como sujeto, Dios me llama a santificarme en el matrimonio. Aparte que entonces, pues no sé, tantos santos que hay, matrimonio, empezando por San Joaquín y Santa Ana, y otros que han sido canonizados, además el mismo día, como los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Sus padres los hicieron santos a los dos el mismo día. San Luis Martín y Santa Celia Guerín. Bueno, tuvieron 5 hijas, las 5 fueron religiosas, las 5 religiosas. Y la última, la pequeñita, santa y doctora de la Iglesia. Bueno, pues alabar todo esto, porque claro, la reforma, digamos, protestante, pues nada, que se case todo el mundo, aquí se acabó el celibato y se acabó todo. Que es ahora por lo que se lucha, es decir, hay digamos, muchas tendencias en la Iglesia que intentan como protestantizar la Iglesia, ¿me explico? No, es decir, hay cosas que, digamos, son de fundación divina, la Iglesia es jerárquica, ¿eh? Y los sacramentos son instituidos por Jesucristo, eso no se puede cambiar, son 7 y solamente 7, dice el Concilio de Trento, son 7 y solo 7, no se puede añadir, ¿no? Había alguno que dice, bueno, es que también es un sacramento que dijo Jesús, el lavar los pies. Es verdad, Jesús dice, lávense los pies unos a otros, pero no es sacramento. La imposición de manos, ¿no? La imposición de manos, pues no es sacramento. Se utiliza en algunos sacramentos, es verdad, es imprescindible el sacramento del orden que te impongan las manos. Si no te imponen las manos, no has recibido el sacramento. Pero también un laico puede imponer las manos. Ahí, digamos, hay algunas personas que dicen, no, los laicos no pueden imponer las manos, solamente los sacerdotes. Bueno, yo he estado estudiando ese tema y hay un grupo, un ente de la Santa Sede que se llama Charis, o Caris, Charis, fundado por el Papa Francisco, que es un poco para coordinar los grupos de renovación carismática. Y entonces tienen una comisión doctrinal, y esa comisión doctrinal se hace esta pregunta, ¿pueden los laicos imponer las manos? Y entonces responde esa comisión doctrinal, de ese ente de la Santa Sede, sí, puede, y da la explicación, lo pueden mirar en internet. El título es, ¿puede un laico imponer las manos? Y de entre razones que da razones del Evangelio y también de los Hechos de los Apóstoles. Da muchas más razones, pero una dice, Jesús dijo, si no recuerdo mal, a final de Mateo, si no es Mateo es Marcos, a los que crean, ¿tú crees? Sí, ¿no? Pues bueno, pues va para ti. A los que crean, impondrán las manos y sanarán a los enfermos. Bueno, si está diciendo Jesús a los que crean, ¿cómo vamos a desautorizar a Jesús? Es verdad que en a veces rituales ya aprobados por la Iglesia, los laicos en algunas bendiciones no pueden imponer las manos, solamente el sacerdote. Pero eso ya es un ritual, y siguiendo el ritual. Pero cuando no se sigue el ritual, que se da pues una oración, una bendición, sí que pueden imponer los laicos. Y también dan otra razón, que cuando San Pablo, camino de Damasco, que perseguía a los cristianos, Jesús se le aparece y cae derribado y cae ciego, al final le dicen que vaya a un tal Ananías, y Ananías le dice que vaya a Pablo. Y ese Ananías no es sacerdote, ni es diácono, ni es obispo. Eso dice la comisión doctrinal. Y ese le impone las manos. ¿Y qué le pasa a Pablo? Le pasan 2 cosas muy gordas. Una, que recobra la vista. Se quedó ciego, recobra, y después recibe el Espíritu Santo. Bueno, pues entonces ese Ananías pues era un laico. Bien. Bueno, pues que veamos cómo debemos alabar, digamos, pues todo lo que la Iglesia nos habla de la virginidad, de la continencia, también el matrimonio hay que alabarlo, por supuesto, pero sabiendo que, bueno, esto lo dice San Pablo, ¿no? Que el casado anda dividido, pero al que le llama al matrimonio, ahí se tiene que santificar y eso será lo mejor para él. Quinta regla, 357, alabar los votos religiosos de obediencia, pobreza y castidad, por supuesto. Si es que los votos religiosos lo que quieren es imitar a Jesucristo. Jesucristo siempre está obedeciendo al Padre. Y ahora se nos dice que la voluntad de Dios es que obedezcamos no solamente a los obispos, a los sacerdotes y al Papa, sino
también a las autoridades civiles, como Cristo que obedeció a Pilato. Bien, entonces los votos religiosos de obediencia, pobreza, pues Cristo nos dio testimonio de pobreza y también de castidad, no se casó, Cristo no se casó, ni tuvo novia ni nada. Bueno, pues esos son los consejos evangélicos, se llama. Consejos, porque no es para todo el mundo. Aunque todo el mundo pues está llamado también a ser obediente, también a vivir pobremente, depende de su estado un poco, y también castamente. Es diferente la castidad del casado que la castidad del soltero. Y de otras perfecciones de supererogación, cosas que yo, digamos, puedo hacer. Hay santos que han hecho voto de víctima, ofrecerse como víctima para sufrir unido a Cristo, para reparar los pecados, para también alcanzar gracias para los pecadores, lo que sea, ¿no? O yo que sé, voto de hacerlo más perfecto. O también supererogación, pues uno, yo voy a rezar 2 rosarios al día. Bueno, bien, no es obligatorio rezar el rosario, pero si tú quieres rezar 2, pues estupendo. Es decir, es algo que no está obligatorio, pero yo lo voy a hacer, ¿no? No está mandado, pero lo hago. Y es de advertir que pues, el voto es sobre las cosas que se relacionan con la perfección evangélica. No debe hacerse voto de las cosas que se alejan de ella. Es decir, voto, pues voy a hacer este negocio. Dice aquí, voto de casarse. Bueno, también ese voto también es muy, muy relativo, porque si no encuentras la media naranja, ¿con quién te vas a casar? ¿Con tu perro o qué? Entonces, digamos, no sé si hay algún país que ya se casan con animales y eso. Bien, entonces, bueno, y también, pues ya menos, yo hago un voto que a ese lo voy a matar. Bueno, pues eso por supuesto que no, claro. O tal, siempre para cosas, para mayor gloria de Dios y cosas que son, digamos, para alabanza y para, pues, el culto a Dios. Para eso se hacen los votos. 358, sexta regla. Alabar, es decir, no apreciar, no criticar las reliquias de los santos. Bueno, pues una reliquia. ¿Por qué una reliquia es importante? Eso ya aparece en la Biblia. Tanto aparece que con la sombra de Pedro ya se sanaban. Y también no recuerdo ahora bien, con el manto, no sé si le tocan o le cortan un trocito del manto, de San Pablo también se sanaban gente. Y eso ya aparece. Bueno, pues las reliquias, a veces de un hueso, de un santo, cuando a veces pues muere una persona, se mejora una religiosa, pues sobre todo lo que hacen muchas reliquias de el hábito o de la mejor ropa que ha llevado él, es decir, cosas que han estado en contacto con su cuerpo, ¿no? Porque ese cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, pues las cosas que han tocado su cuerpo también tienen, Dios quiere actuar a través de esas cosas. Y bueno, pues se hace con fe y se han producido milagros, claro, con las reliquias, ¿eh? Sentido, ¿no? Y hay santos que su corazón está en un sitio, su fémur está en otro sitio, se han dividido el cuerpo y ahí tienen pues sus reliquias, ¿no? Bien, todo esto generalmente se lo carga Lutero, todo. ¿Me explico? Por eso es la contrarreforma protestante, Bien. Bien, que no fue una reforma, sino fue una deformación de la Iglesia. Es verdad que habían abusos, a veces indulgencias, cosas así, bueno, pero abusos siempre ha habido en la Iglesia. Aparte, también San Ignacio fue contra los abusos, también luchó contra los abusos. Las reliquias de los santos, haciendo veneración de ellas y oración a los santos, claro, por supuesto. Entonces, y es Dios quien actúa a través de una reliquia. Es decir, un santo, yo pido que me haga un milagro, un santo o la misma Virgen, y es Dios quien me lo hace a través de la Virgen, porque de Dios procede pues todo poder, toda sanación, toda gracia, ¿no? Alabar las estaciones. Bueno, pues las estaciones son, por ejemplo, el Vía Crucis. En algunos pueblos, pues hay, yo estoy en algún pueblo, ¿no? Pues en esta esquina está la primera estación. Vas una cuadra más para allá, la segunda estación. Después a lo mejor da la vuelta al pueblo y en Semana Santa, pues allí hacen
pues el Vía Crucis, las 14 estaciones. También hay otro tipo de oraciones con estaciones. En Toledo han hecho unas estaciones muy impresionantes porque en un mes y medio, en el año 36, en el mes de julio, agosto y parte de septiembre, en la ciudad, pues no sé si mataron 20 sacerdotes o así, no sé. Entonces, claro, iban a sus casas, lo iban buscando, y bueno, hasta que los encontraban, y salido de la casa, pues a lo mejor lo mataban, ¿no? Entonces vas con un librito en el casco antiguo, que es pequeño, y entonces dice, aquí murió mártir, pues el sacerdote tal, y también murió mártir el sacristán. Hacemos una oración. Entonces se lee un texto. Estas fueron sus últimas palabras, tal, Padre nuestro, tal, y vas a otra esquina de la ciudad y ahí mataron a otros, o en una calle, y se hacen unas estaciones de sacerdotes que murieron hace poco, en el año 36. Bueno, entonces, bueno, pues tantas estaciones que puede haber, ¿no? Peregrinaciones, pues lo mismo. Ahora estamos en una época que está de moda las peregrinaciones, ¿no? En el sentido, generalmente son peregrinaciones, bueno, pues con autobús, con auto, con avión, pero bueno, también están las que se van caminando, por ejemplo, el Camino de Santiago, y esto no ha bajado, sino según cómo ha aumentado, ¿no? También, claro, una cosa es el turismo y otra es la peregrinación, ¿no? La peregrinación tiene un sentido religioso, ¿no? Es verdad que el Camino de Santiago, pues hay gente que lo hace por deporte, bueno, a ver si Dios le toca al corazón, ¿no? En ese sentido. Pero lo que hay que hacerlo es por sentido religioso, claro. Indulgencias, ¿eh? Las indulgencias, ¿eh? ¿Que hubo abusos de indulgencias? Sí, los hubo, ¿eh? Pero no significa que la indulgencia sea mala. Ahora estamos en un jubileo, entonces hay unos templos que se puede ganar la indulgencia. Concretamente en la parroquia de María Pinto es templo jubilar, ¿eh? Una parroquia de un pueblo es templo jubilar. Bueno, pues lo ha puesto el obispo. Entonces, si se entra allí, pues entonces se pasa a la puerta santa, que es la puerta de la parroquia, se hacen pues los requisitos, que generalmente siempre los mismos, rezar por el Papa, comulgar ese día, confesarse, pero una confesión vale para 15 días. Esto yo no lo he leído en documentos de la Iglesia, pero lo dicen muchos gente, teólogos y moralistas, ¿no? 15 días. Entonces, si yo ahora me confieso, puedo ganar una indulgencia cada día durante 15 días. O yo empecé haciendo la indulgencia hace 7 días, me confieso ahora, me vale esos siete últimos días que he hecho la obra. Está la obra, en este caso, pasar en el sentido la puerta y rezar por el Papa, comulgar ese día, confesarse, y una confesión vale para 15 indulgencias, para 15 días, y detestar el pecado, ¿no? Bueno, y así ya que estamos hablando de las indulgencias, pues, y esto lo sabe poca gente, se puede ganar indulgencia cada día con cosas fáciles. Estamos hablando de una obra, yo voy a decir 4, no las 4 a la vez, sino una. Una sería media hora de adoración al Santísimo, al Sagrario, a Cristo en el Sagrario, media hora. Otra obra, media hora de lectura de la Biblia, media hora. Otra, rezar el rosario, pero en comunidad, en familia, comunidad, o solo delante del Sagrario. Indulgencia plenaria. Todos son indulgencia plenaria, lo que estoy diciendo. Y otra obra, según como la más fácil, el padre Lori lo hacía así, el Vía Crucis. Hay Vía Crucis que son muy largos y otros son muy cortitos, porque el Vía Crucis no está muy reglamentado, no está reglamentado como el rosario o como la liturgia de las horas, que está estrictamente reglamentada. En cambio, las devociones que no son liturgias están menos reglamentadas. El Vía Crucis no está reglamentado. Son 14 estaciones que puedes cambiar también los motivos. El Papa los cambia el Viernes Santo muchas veces. Y además hay Vía Crucis muy cortitos, muy cortitos. Dice el padre Lori que lo hacía cada día el Vía Crucis, ¿eh? Cortito, decía él. Bueno, bien, pues esas 4 obras, una de las 4 solamente, más los requisitos, rezar por el Papa, comulgar ese día, confesarse, y detestar el pecado, indulgencia plenaria. La puedes aplicar por ti o por un alma del purgatorio, y entonces el alma del purgatorio sale, porque es plenaria, le quita todo la pena que tenía que pagar en el purgatorio. Bueno, pues que esto tenemos que alabarlo, ¿no? Que a veces se predica poco, pero bueno.
Bien, indulgencias, perdones, cruzadas. Bueno, pues las cruzadas de aquel tiempo, en el sentido de por una causa noble, aunque también a lo mejor las cruzadas pues se hizo a veces pues abusos, todo esto, pero bueno, esto es la historia, ¿no? Pero bueno, la cruzada era también una cosa buena porque era liberar los santos lugares de la profanación de los musulmanes, ¿no? Que llegaron allí y bueno, pues profanaron todo, ¿no? Porque Palestina, bueno, pues fue Mahoma, estamos hablando del siglo VII, más o menos, yo a veces me equivoco a veces en las fechas, ¿eh? Entonces, pues entonces enseguida invadió todo el norte de África y también parte de Oriente Medio y bueno, ahí se estableció los musulmanes, porque los musulmanes evangelizan con la guerra, ¿eh? Es decir, no predicando, es decir, si digamos, van a expandir su religión, digamos, o al menos antes era más con la guerra, ¿eh? La guerra santa. Bien. Y también alabar las candelas encendidas, las lámparas, las velas que se llevan, bueno, si se lleva con devoción, y después también cada cosa verle su significado, que a veces es múltiple, ¿no? Entonces, una vela, bueno, pues yo tengo que ser luz del mundo, ¿no? Otro significado, pongo una vela aquí a San Antonio, ¿no? Bueno, pues significa que yo tengo que consumirme delante de Dios, ¿no? Y en ese ser luz y ser, pues, digamos, santo, ser ejemplo para los demás, eso es lo que le pido a San Antonio, o le pido otro favor, pues entonces me tengo que consumir delante del Señor, ¿no? Y ser luz para los demás. Bueno, otro significado sería, ¿no? La vela se va consumiendo poco a poco, ¿no? Sentido, ¿no? También, bueno, pues como me gasto un dinero que vale la vela, bueno, pues también es un acto de ofrecer al Señor, ¿no? Bueno, se puede mirar de muchas maneras, ¿no? Se puede mirar de muchas maneras los significados. También uno, pues bueno, no sé qué significado tiene esto, léalo. Ahora tan fácil, Google, pones significado de las velas en las iglesias, bueno, pues léelo, ¿no? Entonces, un significado más claro, yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo, y vosotros tenéis que ser la luz del mundo. No se puede esconder una luz debajo de un celemín, ¿no? Que ya lo explicamos, que es como un cajoncito, que se medía pues con ese cajoncito el arroz, yo qué sé, los garbanzos, las lentejas, todo esto. Claro, si lo pones así, tapa la luz y se apaga. Bueno, pues si os fijáis, todo es todo lo que y lo que vive actualmente, el que se hace protestante, todo eso se lo carga, todo se lo carga, todo se lo carga. También mucha gente, pues ahí dice, qué fría estar en un lugar de culto protestante, ¿no? Es como un cine, está allí, todo de bancos, un atril como este, ninguna imagen ni nada, y no sé, bueno, pues, y tal, en cambio, estás en una iglesia católica y ves imágenes, no sé, ves luces, ves, no sé, más cosas bonitas, ¿no? Sentido, y además que te lleva a Dios, ¿no? Bien, también, bueno, pues el tema de las imágenes, ¿no? Pues las imágenes la iglesia considera que está bien y que ayudan, ¿no? Y aparte también, eso se puede desmontar. Primero que la Biblia dice, es verdad, no te harás imágenes, eso lo dice la Biblia, pero también dice te harás imágenes, ¿no? Y dice que cuando el Arca de la Alianza pues se la vaya a construir eso, que se pongan 2 ángeles, 2 querubines con las alas tocando encima del arca de 2,5 metros. Eso son imágenes, ¿no? Y bueno, después la explicación de la Iglesia Católica pues es que a la imagen como tal no se la adora, ¿no? En el sentido, y solamente se adoran las imágenes que representan o al Padre o al Hijo y al Espíritu Santo y a la persona, no digamos a lo que es la imagen. Además, si esa imagen se rompe, se quema, lo que sea, pues no le pasa nada a Dios. Y después los santos no se adoran a los santos, a la Virgen no se le adora, simplemente se le ama, ¿no? Y se le puede pedir intercesión, ¿no? Pero no se le adora. Pero es que también eso pasa en lo civil. Cuando una madre tiene la foto de su hijo y le da un beso a la foto, ya sabe que ese papel no es su hijo, pero representa a su hijo, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Un acto de cariño a su hijo. Puede hacer un acto de cariño con el pensamiento, pero también lo puede hacer físicamente. Pues le da un beso, pues bueno,
¿Qué pasa? ¿Que piensa que ese hijo es Dios? No. Tal. Y después no te harás imágenes. Yo le digo a veces a la persona, a ver, ¿tienes ahí un billete de 10.000 pesos? Bueno, pues dámelo porque está Arturo Prat, una imagen de Arturo Prat, un héroe de Chile. Claro, si estamos llenos. Y en la moneda, aquí en España, pues ahí está el rey Juan Carlos o el rey Felipe, pues dámelo, porque hay una imagen. Claro. Sí, entonces, la Iglesia es la que tiene que discernir. Entonces, si decide que es bueno, pues es bueno, en ese sentido. Aparte que da las razones. Pero bueno, si ya te metes en esto, dice, no te harás imágenes, no te harás imágenes, no te harás imágenes, y ya no sales de ahí, bueno, pues también dice la palabra de Dios que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad y que hay que obedecer a los dirigentes de la Iglesia. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Séptima, bueno, con la novena ya paro, porque son 18 y no voy a decir las 18 ahora. Dice, los preceptos acerca de los ayunos, abstinencias, así como cuaresmas, las 4 témporas que las voy a explicar, que eso poca gente lo sabe. Las vigilias, los viernes y sábados, asimismo penitencias no solamente internas, sino también externas, ¿no? Bueno, pues ayunos, pues la Iglesia ha reducido los ayunos, antes eran más. Día de ayuno es estrictamente obligatorio y no para todas las personas, en el sentido, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Si no recuerdo mal, el ayuno es de los 18 años hasta los 59 años. Y la abstinencia, pues para todo el mundo. Abstinencia de carne, 2 días al año, antes eran más. Bueno, pues eso lo puede llevar. Ahora si uno está enfermo, pues no está obligado, claro. Abstinencias. Las cuaresmas, pues lo mismo. Depende de cada país. En España, los viernes de cuaresma no se come carne. Aquí se puede comer carne, pero hay que hacer una penitencia. Y después la Iglesia establece todos los viernes del año son penitenciales. Hay que hacer alguna penitencia. O una limosna o lo que sea, todos los viernes del año. Bien. Las 4 témporas, ¿qué es eso de las 4 témporas? Eso existía antes. Son tiempos que van en unión con las 4 estaciones del año. Entonces empezaban otoño, la temporada, le llamaban, va cambiando eso, no todas las épocas era igual. La temporada de San Miguel, después viene el invierno, la temporada de Adviento, que es otra cosa, bueno, es el Adviento, pero era una temporada. Después estaba la temporada de la primavera, que esta es miércoles de ceniza, o la cuaresma, mejor dicho, la cuaresma en general, que más o menos coincide con el principio de la primavera, o al menos al final de la cuaresma. Después la temporada del verano, la de Pentecostés. Bueno, pues entonces en estas temporas son ciclos litúrgicos al inicio o finales de las 4 estaciones del año. Bueno, se habían unas oraciones y unas penitencias. Esto ha desaparecido, así como obligatorio. Ahora lo que tenemos, que siempre ha tenido la Iglesia, los tiempos litúrgicos. ¿Cuáles son los tiempos litúrgicos? Bueno, pues el año litúrgico no empieza el 1 de enero, empieza con el Adviento. Entonces el Adviento 4 semanas antes de Navidad. Después tenemos otro tiempo litúrgico, la Navidad, unas 3 semanas, desde el 25 o 24 por la noche hasta el bautismo del Señor. Después tenemos otro tiempo litúrgico de penitencia y de oración, la cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el tríduo pascual, hasta el jueves santo. Después tenemos la Pascua, son 7 semanas, 7 semanas desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, 7 por 7, 49. Entonces se llama Pentecostés, en griego penta es 5, en este caso Pentecostés 50. Bueno, pues las temporas han desaparecido. Vigilias, bueno, pues también alabar, significa, está diciendo, alabar los preceptos, ¿no? Pues las vigilias, viernes, sábado, penitencias no solamente internas, sino también externas, ¿no? En el sentido de la penitencia, y ya vemos, pues, cómo ayunaban los apóstoles, ¿no? También vemos en el Apocalipsis que hay 2 testigos que se visten de saco, es una penitencia, ¿no? Es decir, bueno, pues hay muchas maneras de hacer penitencias. 8ª regla,
alabar los ornamentos, edificios de las iglesias, asimismo imágenes, venerarlas según lo que representan. De las imágenes ya he hablado, en ese sentido. Bueno, pues muchas veces pues eso se menosprecia. Cuando a veces hay una revolución, lo primero que hace es quemar iglesias y matar sacerdotes. Eso pasa en muchos sitios cuando hay una revolución, como pasó en España. Y más si es una revolución tipo marxista, ¿no? Eso, la iglesia cae lo primero. Bien, novena regla, con esto acabo, como son 18, después en otro momento comentaré las 9 últimas. Alabar todos los preceptos de la iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera para impugnarlos. Bueno, pues lo mismo, es decir, si yo lo que manda la iglesia, pues lo estoy criticando, lo estoy impugnando, pues entonces apague y vámonos, ¿no? Lo que tengo, si no lo entiendo, lo pregunto, y si no lo leo, y lo acepto, claro, ¿no? Porque entonces yo soy más que el Papa, ¿no? Y soy más que el obispo y tal, pues una soberbia que te la pisas, claro. Entonces vamos mal, ¿no? Entonces tenemos como ejemplo a Jesucristo, aquí lo tenemos en la cruz, que se sometió a las leyes de aquel tiempo, y leyes religiosas. Vemos la Virgen María, también lo mismo. Bueno, pues entonces también, y vemos el testimonio de los santos, ¿no? Y si una cosa, pues yo no puedo, pues se lo digo al sacerdote que me dispense, si puede dispensar, al obispo. Ha habido santos que estaban tenían tanto trabajo como el cura de Ars, que tenía que confesar muchas horas al día, le dispensaron de rezar el breviario. Nosotros nos comprometemos los sacerdotes a rezar las horas canónicas, la liturgia de las horas, todas las horas las tenemos que rezar, ¿no? Bien, bueno, pues en pocas palabras, la Iglesia es nuestra madre, la Iglesia nos enseña, la Iglesia está fundada por Jesucristo, la Iglesia es jerárquica, en el sentido, pues está el Papa, están los obispos, están pues los párrocos, y bueno, pues tenemos que estar en comunión con ellos, en obediencia. Hay cosas que son obligatorias, otras cosas son, digamos, optativas, no todo es obligatorio. Y bueno, pues eso es ser un fiel hijo de la Iglesia, y así uno se santifica. Si se va por otro camino, en plan de protesta, de rebeldía, de todo esto, pues aparte de que comete un pecado, pues así no va a ningún sitio, ¿no? Así fue Satanás, ¿no? No te quiero servir, ¿no? Le dijo a Dios. Bueno, pues también podemos decir, no quiero servir a Dios como la Iglesia me lo está diciendo. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos.
me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pradera me hace recostar.